Bueno, vamos a hacer así nomás porque todavía hay gente que está entrando, entonces recordar, los antiinflamatorios no esteroideos son drogas utilizadas como antiinflamatorios, disminuyen los signos de inflamación, disminuyen el dolor, calor, rubor, el edema. Son también utilizados como antipiréticos, ¿sí? Disminuyen la fiebre. Y en el caso de la aspirina, recuerden, en dosis baja, puede utilizarse también como antiplaquetario, antitrombótico, para prevenir el riesgo de trombosis. Hacemos esa diferencia de no esteroideos para diferenciarlos de los antiinflamatorios esteroideos, los corticoides. Y la escala del dolor, nosotros vimos también la clasificación según la vida media. Tenemos los de vida media corta, los de vida media intermedia y los de vida media larga. Tenemos también según su potencia. El paracetamol, recuerden, es un analgésico, es un antipirético, pero no es un antiinflamatorio. Y estos, el ibuprofeno, el diclofenac, son analgésicos y antiinflamatorios de acción moderada, de potencia moderada. Y los potentes ahí encontramos también. También se clasifican según su acción sobre la COX. Recuerden que el principal método el mecanismo de acción de los AINES es inhibir la ciclooxigenasa. Tenemos dos ciclooxigenasas. Una es constitutiva, se encarga de cumplir funciones normales, fisiológicas del organismo. Y luego tenemos la que aparece o la que empieza a funcionar durante la inflamación, ¿verdad? La COX-2. Tenemos los que son no selectivos y los que son selectivos. Los selectivos otra vez se vuelven a clasificar. Los COX-2 selectivos se vuelven a clasificar en selectivos exclusivos, es decir, que solamente bloquean COX-2, ¿sí? Y luego están los preferenciales. Los preferenciales bloquean tanto COX-2 y también COX-1, pero tienen una mayor potencia, una mayor preferencia sobre COX-2. Recordar un poquito la cascada del ácido araquidónico, la lipooxigenasa, ciclooxigenasa. La inhibición, recuerden, puede ser irreversible en la aspirina. La aspirina se une de manera irreversible a la ciclooxigenasa. Entonces tiene una mayor duración. Es decir, la ciclooxigenasa tiene que destruirse y la célula tiene que producir una nueva enzima para tener, ¿verdad?, de nuevo una acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aspirina tiene una unión muy estable con la ciclooxigenasa y una vez se une ya no se separa. Eso hace que, por ejemplo, las plaquetas no son células realmente, son partículas celulares. Y las plaquetas no tienen la maquinaria necesaria para producir nuevas enzimas. Las plaquetas básicamente, cuando bloqueamos su ciclooxigenasa con la aspirina, que es irreversible, quedan ya
inhabilitadas. Las plaquetas quedan ya con una disminución en la actividad cuando son bloqueados con la aspirina. Luego tenemos la inhibición competitiva, ¿sí? En el caso del ibuprofeno, por ejemplo, el mecanismo más común. Y la inhibición reversible no competitiva del paracetamol, que hace que solamente sea efectivo a nivel central. Nivel periférico no funciona muy bien como antiinflamatorio. Pero sí es muy buen antipirético. En general, los fármacos tienen buena absorción, se administran bien y se absorben bien por vía oral. También existen formulaciones por vía rectal. Tienen un metabolismo hepático, tienen una buena distribución. Ahí se eliminan algunos mayormente por eliminación renal, la mayoría, y algunos utilizan la eliminación fecal. ¿Okay? Una comparación de los AINES en relación a los analgésicos opioides. ¿Okay? Los analgésicos opioides, vamos a ver que tienen una acción más bien central. ¿Okay? Tienen una acción central, disminuyen el dolor, actúan sobre los centros del dolor y disminuyen el dolor. Y además de eso, vamos a ver que no producen, o sea, los opioides tienen efectos a largo plazo que son bastante complicados de manejar. Producen dependencia, producen tolerancia, producen adicción y producen síndrome de abstinencia cuando son suspendidos. Eso no sucede con los AINES. El ibuprofeno, el diclofenac no van a producir tolerancia y tampoco producen dependencia y adicción. ¿Verdad? Y dentro de los efectos adversos, nosotros tenemos el mayor y más característico es el efecto de los AINES a nivel del estómago. Tenemos que los AINES disminuyen los factores protectores del estómago. ¿Por qué? Porque disminuyen la producción de prostaglandinas. Disminuyen las prostaglandinas. De esa manera disminuyen la vasodilatación a nivel de la mucosa gástrica. Disminuyen la producción de bicarbonato. ¿Sí? Disminuyen la producción de moco. ¿Okay? Y de esa manera es más fácil o resulta más fácil para los microorganismos, el Helicobacter pylori, por ejemplo, dañar. Inclusive, el AINES, solamente el AINES puede producir lesión gástrica, inflamación, gastritis y úlceras. ¿Sí? Las famosas úlceras por AINES. ¿Por qué? Porque disminuyen los factores protectores. ¿Sí? En relación a las complicaciones hepáticas, ahí lo más importante es de nuevo el paracetamol. Paracetamol cuando se utiliza en dosis muy altas. Recuerden, no tenemos que utilizar más de 4 gramos al día. Cuando la dosis supera los 4 gramos al día, y yo les recomiendo no superen los 3 gramos al día. Cuando se superan esos 4 gramos, se puede producir necrosis hepática. ¿Verdad? Hay una hepatitis medicamentosa. Porque el paracetamol genera ciertos metabolitos durante el proceso del metabolismo que son hepatotóxicos, producen lesión directa sobre el hepatocito. Pacientes con fallo renal, o sea, esto ocurría anteriormente con otros AINES un poco más antiguos, podrían generar una nefritis intersticial, una nefropatía medicamentosa, sobre todo cuando se combinaban
Actualmente estos ya no se venden, no se comercializan, no se producen. Entonces se ve cada vez menos. Muy raro es que el AINE produzca una lesión renal. ¿Ok? Y vamos a ver que en pacientes que ya tienen insuficiencia renal sí hay que tener cuidado. ¿Ok? En pacientes que ya tienen una baja tasa de filtración glomerular, una baja función renal, hay que tener cuidado porque estos pacientes, como ustedes saben, los AINES disminuyen las prostaglandinas. Entonces pueden disminuir la tasa de filtración glomerular, pueden potenciar la reabsorción de agua y sodio. Entonces podemos tener una disminución aún más grande de la función renal. Tener cuidado en pacientes también con alergia, con asma, con hipersensibilidad. Recuerden que los AINES no sirven como antiinflamatorios a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque los AINES van a hacer que el ácido araquidónico, en vez de procesarse por la ciclooxigenasa, se procese por la lipooxigenasa. Y la lipooxigenasa produce leucotrienos y la lipooxigenasa produce lipoxinas. Y los leucotrienos producen broncoconstricción. Y la broncoconstricción puede exacerbar, ¿verdad?, un cuadro de asma. Entonces, hay pacientes que son alérgicos a los AINES, ¿verdad?, y pueden producir esa broncoconstricción, esa reacción anafiláctica, más bien porque hay ese desplazamiento de la vía de la ciclooxigenasa hacia la vía de la lipooxigenasa. Y tengan cuidado siempre que el paciente tenga alguna coagulopatía, ¿verdad?, alguna alteración de la coagulación, sobre todo pacientes que ya de repente tienen algún factor genético, ¿verdad?, que altera eso, pacientes con disfunción plaquetaria, por ejemplo, un paciente que tenga una deficiencia del factor de von Willebrand, pacientes que tengan plaquetopenia, como los pacientes con dengue, por ejemplo. Los pacientes con dengue tienen una caída de las plaquetas. Por eso es que no se recomienda utilizar AINES en pacientes con dengue, ¿verdad?, porque podemos aumentar esa plaquetopenia. ¿Qué se usa en el dengue? Se utiliza paracetamol. El paracetamol no tiene actividad prácticamente sobre las plaquetas, pero sí tiene o sí disminuye la fiebre. Entonces, el paracetamol es ideal siempre y cuando no superemos los 3 gramos al día en pacientes con dengue, porque ya los pacientes con dengue tienen afectación hepática muchas veces. Ok, aquí más de lo mismo a nivel digestivo, dolor abdominal, náusea, diarrea, hemorragia, sobre todo si se producen úlceras, ¿sí?, que pueden generar anemia inclusive, ¿verdad? Anemia, sobre todo si tenemos úlceras sangrantes por mucho tiempo, al inicio podemos desarrollar una anemia normocítica, normocrómica, y con el tiempo, como hay deficiencia de hierro, porque se va perdiendo sangre, se va perdiendo hemoglobina, se va perdiendo hierro, eso puede generar una anemia hipocrómica microcítica, ¿verdad?, una anemia por deficiencia de hierro. A nivel de las plaquetas, sí, recuerden que producen una disminución de la función plaquetaria. Acá sobre todo la aspirina aumenta el riesgo de hemorragia, lesiones en la piel, equimosis, ¿sí? Todo eso aumenta con el uso de AINES. Si el paciente ya tiene alguna alteración plaquetaria, hay que mejor optar por otro, ¿verdad?, por un paracetamol o otras opciones, o se podría utilizar AINES, pero siempre con cuidado, ¿verdad?
A nivel renal, recuerden, disminuye la producción de prostaglandinas. Eso produce que el riñón filtre menos agua, o sea, filtre menos el plasma, disminuya la tasa de filtrado glomerular y aumente la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. Eso favorece a edemas. El paciente que tenga ya una lesión, sobre todo cardíaca, ya está reteniendo agua y sodio. Si nosotros potenciamos esa retención de agua y de sodio, podemos aumentar esa sobrecarga a nivel cardiovascular. ¿Ok? A nivel de cardiovascular, puede producir el cierre del conducto arterioso. El conducto arterioso es un conducto vascular perteneciente a la circulación fetal. Es un conducto vascular que comunica la arteria pulmonar con la aorta, aorta y arteria pulmonar. Eso normalmente es permeable, deja pasar sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta antes del nacimiento. Y eso se mantiene abierto, ese conducto se mantiene abierto gracias a las prostaglandinas. Cuando el paciente nace, o sea, cuando nosotros nacemos, ese conducto arterioso se cierra porque cambian las presiones. Se cierra. ¿Sí? Hay algunos casos en donde, sobre todo en niños prematuros, en niños que nacieron con 34 semanas, con 32 semanas, con 30 semanas. Estos pacientes, vamos a ver que pueden tener el conducto arterioso permeable. Pueden nacer y eso puede seguir permeable, eso puede producir cianosis. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Con estos niños lo que podemos hacer es administrarle ketorolac, diclofenac, algún AINE, ¿sí? Para que ese conducto arterioso se cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los AINES nosotros disminuimos la producción de prostaglandinas. Entonces no se va a poder mantener abierto si no tiene prostaglandinas. Entonces los AINES suelen utilizarse a veces para cerrar el conducto arterioso de los recién nacidos, ¿verdad? Que tienen un conducto arterioso permeable. Después también hay que tener cuidado con las embarazadas, no administrar AINES, sobre todo en mujeres que están ya en el tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? Mayor a 30 semanas. ¿Por qué? Porque si la mujer consume AINE, los AINES pasan muy bien por la placenta y ese AINE puede ir a la circulación fetal. Se puede cerrar el conducto arterioso de forma prematura. Y eso desencadena, ¿verdad? O sea, puede desencadenar hipoxia, ¿verdad? En el feto. Puede desencadenar inclusive el trabajo de parto, ¿verdad? En el sistema nervioso central causa un poco de signos y síntomas un poco inespecíficos, ¿verdad? Cefalea, vértigo, mareo, confusión, hiperventilación. Hiperventilación sobre todo con los salicilatos y sobre todo con sobredosis de salicilatos, ¿verdad? Porque produce una acidosis metabólica. Eso estimula los centros de la respiración a aumentar la frecuencia respiratoria. A nivel del útero, debido a que disminuye la síntesis de prostaglandinas a nivel del cuello uterino, disminuye esas contracciones del trabajo de parto. ¿Okay? Nosotros tenemos prostaglandinas. Las prostaglandinas se empiezan a producir en el último trimestre del embarazo y cuando llegan a una concentración determinada, esas prostaglandinas ablandan el cuello uterino y desencadenan el trabajo de parto. Nosotros con los AINES podemos inhibir esa producción de prostaglandinas y por lo tanto disminuir
el trabajo de parto, esa contracción. Eso se utiliza justamente en pacientes que tienen amenaza de parto prematuro. ¿Verdad? Habíamos visto otro fármaco que se utiliza para inhibir el trabajo de parto, es la isoprenalina, que actúa por otro mecanismo, por los receptores beta 2. Hipersensibilidad, alergias, ¿verdad? Pueden aparecer. ¿Verdad? Entonces, los AINES van a inhibir la vasodilatación, van a disminuir el aumento de permeabilidad, van a inhibir la infiltración de los leucocitos a la zona de la inflamación, ¿verdad? Y van a disminuir los signos de degeneración y fibrosis. Este gráfico nosotros ya lo vimos. Disminuye el dolor. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas estimulan normalmente los nervios periféricos y producen dolor. Los AINES disminuyen esa acción. Disminuye la fiebre, ¿no? La fiebre, yo les había dicho que estaba principalmente mediada por la interleucina 1, con la contribución del factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa produce una respuesta sistémica, o sea, produce una respuesta de todo el organismo, una respuesta a nivel central también. Y a nivel central promueven la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. Y las prostaglandinas en el hipotálamo, ¿verdad?, estimula la elevación de la temperatura corporal, hace que esa temperatura aumente y produce la fiebre. Como nosotros sabemos que los AINES inhiben la síntesis de prostaglandina, vamos a ver que disminuye la fiebre, ¿ok? Entonces son antipiréticos porque disminuyen la fiebre, son analgésicos porque disminuyen el dolor, son antiinflamatorios porque disminuyen la inflamación y son antiplaquetarios porque disminuyen la actividad plaquetaria, disminuyen la síntesis de tromboxanos. Y el tromboxano es el principal activador plaquetario. Sí, son indicados como analgésicos para dolores, dismenorrea, cefaleas, mialgia, dolor de muela. Para procesos reumatológicos, esto ya un poco más crónico, artritis reumatoide, artrosis, ¿sí? Van a ver que a medida que aumenta la edad, aumenta también el uso de AINES. Enfermedad inflamatoria intestinal, la sulfasalacina, sobre todo, un derivado del ácido salicílico, es útil para el tratamiento de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Son enfermedades inflamatorias a nivel intestinal. Procesos dermatológicos, las salicilatos pueden utilizarse para el tratamiento de verrugas vulgares. Pero las verrugas causadas por el virus del HPV de bajo riesgo, ¿sí? Para procesos oculares se suele utilizar AINES, pero también se utilizan corticoides. Y realmente se prefieren los corticoides, ¿verdad?, porque son más efectivos. Ok, y ahora vamos a empezar un poco. Hasta acá no hay dudas, no hay ninguna pregunta. Ok, Ingrid, sin problemas. Bueno, ¿qué pasa? La circulación fetal es diferente
la circulación fetal es diferente de la circulación nuestra, ¿verdad? Ustedes saben, en la circulación fetal la sangre oxigenada llega por las venas umbilicales. Las venas umbilicales llevan sangre oxigenada y pasan por el hígado. ¿Sí? Pasan por el hígado y del hígado llegan al corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desembocan en la vena cava inferior. ¿Ok? Ya en el corazón, esta sangre oxigenada llega en la aurícula izquierda, perdón, derecha. Y en teoría tendría que ir al ventrículo derecho y después a los pulmones. El problema es que los pulmones están colapsados. En el feto los pulmones no sirven, no funcionan, no oxigenan sangre. Recién cuando nace el feto, eso empieza a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? La sangre pasa directamente a la aurícula izquierda por el foramen oval. ¿Ok? De ahí pasa al ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Ok? Pero una porción de la sangre pasa al ventrículo derecho, ¿verdad? Porque no toda la sangre va a ir a la aurícula izquierda. Una porción pasa al ventrículo derecho. ¿Sí? Y del ventrículo derecho, esa sangre va por la arteria pulmonar. ¿Sí? Por la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo, eso va por la aorta. ¿Ok? Ok. La aorta está teniendo sangre oxigenada y el ventrículo derecho también. ¿Sí? Pero esta arteria pulmonar no va a ir a ninguna parte, ¿verdad? Porque el pulmón no funciona. Entonces lo que hace un cortocircuito y se comunica acá, a este nivel. Entonces una parte de la sangre de la arteria pulmonar va a la aorta, ¿sí? Y de esa manera toda la sangre oxigenada evita el pulmón. ¿Mm? ¿Qué pasa? Este conducto se mantiene abierto gracias a la diferencia de presión, ¿sí? Porque la presión a nivel pulmonar es muy alta, por eso siempre se desvía hacia la aorta. Y gracias a las prostaglandinas se mantiene abierto. Cada vez que avanza el desarrollo fetal, las prostaglandinas empiezan a disminuir. ¿Ok? Y esto sobre todo en el tercer trimestre se hace crucial. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros utilizamos AINES en mujeres embarazadas de más de 30 semanas sobre todo, pero a partir de las 28 ya tienen que tener cuidado. Nosotros podemos cerrar este conducto arterioso en el feto, estando dentro todavía de la mamá. Entonces, ¿qué va a pasar? Primeramente, la aorta va a transportar menos sangre oxigenada. ¿Ok? Y las presiones a nivel pulmonar van a aumentar más. ¿Ah? Y eso puede llegar a producir hipoxia en el feto
y eso puede llegar a desencadenar el trabajo de parto. No es algo 100% seguro porque realmente hay una diferencia de presión aún que puede mantener abierto, pero hay que evitar ese riesgo. Entonces, para asegurar, no le vamos a dar, ¿verdad? No sé si ahora queda un poco más claro, Ingrid. Ok, ok. Bueno, me esperan un minutito, voy a cargar un poco de agua, está vacío mi termo y ya vengo. Un minuto nada más. No salgan de sus pantallas. Los derivados del ácido salicílico. Acá lo importante, lo más importante, es la aspirina, ¿verdad? El ácido acetil salicílico. Y de repente pueden recordar también el, la sulfasalacina. La sulfasalacina se utiliza en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Pero acá lo más importante es el ácido acetilsalicílico. ¿Ok? En relación a la farmacocinética, tiene una buena absorción. ¿Sí? Recuérdense que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, es un ácido débil. Entonces el pH del estómago favorece ya a su absorción. Se consiguen las concentraciones máximas a la 1 hora de la administración y la mayor parte está unida a proteínas. O sea, tiene un alto porcentaje de unión a proteínas. Se distribuye muy bien, atraviesa los tejidos corporales, los líquidos intracelulares, atraviesa la barrera hematoencefálica y posteriormente se metaboliza en el hígado y se elimina mediante sus metabolitos o por el riñón. Tiene una buena acción antipirética, disminuye de manera eficaz la fiebre, ¿sí? Pero en dosis altas, en intoxicaciones, puede inducir la fiebre, ¿verdad? Porque tiene una capacidad de producir acidosis metabólica. Tiene una acción analgésica, ¿sí? Evita o disminuye dolores moderados sobre todo, ¿verdad? Se puede utilizar como analgésico para el dolor de cabeza, para eh, traumatismos, ¿verdad? Para enfermedades reumatológicas también. Antiinflamatoria, disminuye el dolor, el rubor, el calor y el proceso inflamatorio en sí. A nivel metabólico, recordar que en dosis altas, en sobredosis, en caso de intoxicaciones, puede producir una acidosis metabólica. A nivel urinario, como todos los AINES, pueden causar una retención de sodio y de agua. Y a nivel sanguíneo, recordar, ¿sí?, que inhibe la función plaquetaria. Hay algo importante sobre la aspirina, es que la aspirina tiene una función antiplaquetaria cuando se utiliza sobre todo a dosis bajas. Sí, a dosis bajas no tiene acción prácticamente antiinflamatoria, pero sí esas dosis bajas hacen que, ¿verdad?, tenga acción sobre las plaquetas. Y a dosis altas tiene ya todo el resto, ¿verdad? Función antiinflamatoria.
¿sí? En realidad, la aspirina tiene una preferencia inclusive por la COX-1, la COX de tipo 1. Entonces, cuando utilizamos dosis bajas, me refiero a aproximadamente 70, 120 miligramos. 120, 125, 130 miligramos. Cuando utilizamos dosis bajas, como tiene una preferencia sobre COX-1, se une principalmente a la COX-1 y se une de manera irreversible. Recuerden, las plaquetas no pueden producir nuevas enzimas. Si yo le bloqueo, si yo inhibo la enzima de esa plaqueta no tiene nada que hacer. Ya se queda con esa plaqueta, o sea, ya se queda con esa función bloqueada. ¿Ok? Entonces, a dosis bajas vamos a tener esa función antiplaquetaria sobre todo. ¿Ok? Y eso generalmente se utiliza para la prevención de eh, infartos, ¿sí? Para pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular y para pacientes que tienen o ya tuvieron un infarto, ¿verdad? Para evitar otro infarto, se suele utilizar aspirina durante toda la vida para disminuir esa función plaquetaria, ¿verdad? Porque las plaquetas sobre todo participan en los trombos arteriales, ¿sí? Favorecen las plaquetas, sobre todo en arterias que están con la pared lesionada, que tienen aterosclerosis, favorecen las trombosis a nivel arterial. Entonces nosotros si queremos disminuir el riesgo de trombosis arterial, ya sea en el cerebro, en los miembros, en el corazón, podemos utilizar aspirina a dosis baja todos los días. ¿Ok? Y recuerden, esto aumenta el riesgo de sangrado. Cuando aumentamos las dosis, generalmente a partir de 500 miligramos, no, yo no les voy a preguntar la dosis, pero sí tienen que saber que a dosis baja la aspirina no tiene acción antiinflamatoria. Recién a dosis alta empieza su acción antiinflamatoria. ¿Ok? Eh, bueno, y cuando tenemos nosotros dosis alta, lo que vimos, ¿verdad? Disminuye el dolor, la inflamación, la fiebre, todo eso que fuimos mencionando. Dentro de los efectos adversos, la misma cosa que todos, efectos gastrointestinales, producen dolor gástrico, gastritis, úlceras, hemorragias, ¿sí? Pueden producir un cierre prematuro del conducto arterioso, sobre todo en mujeres embarazadas, más del tercer trimestre, hipersensibilidad, o sea, pacientes que son alérgicos, pacientes que tienen asma, podemos aumentar eso. Y a nivel renal, sobre todo si el paciente ya tiene una baja función renal. ¿Se entendió? Ok. En relación a los derivados del para-aminofenol, acá tenemos el paracetamol. El paracetamol no tiene acción antiinflamatoria. Es buen analgésico y buen antipirético, o sea, disminuye el dolor, sobre todo el dolor de cabeza. Para eso se utiliza más que nada. Disminuye la fiebre, ¿eh? Pero no tiene esa acción antiinflamatoria. O sea, no me sirve para tratar una artritis, para tratar una faringoamigdalitis. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tiene esa acción eh, antiinflamatoria a nivel periférico sobre todo. Pero sí es muy bueno para tratar la fiebre. De hecho, que uno de sus principales usos es como antipirético.
¿ah? Y también me sirve para tratar sobre todo las cefaleas, los dolores de cabeza. Es muy bien tolerado, no produce alteraciones a nivel gástrico, o sea, muy bien recibido por el estómago. Eh, no producen alteraciones plaquetarias, o sea, prácticamente no inhibe la COX en las plaquetas. El problema principal es que es hepatotóxico. ¿Sí? Cuando se utiliza más de 4 gramos en menos de 24 horas, produce hepatotoxicidad, o sea, produce necrosis hepática. Sí, produce una hepatitis medicamentosa y puede llevar a la insuficiencia hepática. ¿Ok? Generalmente yo les recomiendo no sobrepasar, ven acá, no sobrepasar los 3 gramos al día. ¿Sí? Y eso sobre todo en general y más aún en pacientes que tienen riesgo, en pacientes que ya tienen una disfunción hepática, menos aún, ¿sí? No sobrepasar los 3 gramos. ¿Por qué? Porque puede producir una insuficiencia hepática. Eso es lo principal y lo más característico del paracetamol, ¿no? Se absorbe muy bien en el intestino delgado, en el tracto gastrointestinal. No se absorbe mucho en el estómago, o sea que cuanto más rápido sea el vaciado gástrico, más rápido se va a absorber. Se distribuye muy bien, pasa bien por los tejidos, se metaboliza por vía hepática. Tiene un efecto analgésico y antipirético, ¿sí? Y no tiene efecto antiinflamatorio, o sea, no funciona como antiinflamatorio, sobre todo para inflamaciones a nivel periférico, ¿sí? Eh, y no produce alteraciones cardiovasculares ni altera la agregación plaquetaria. Dentro de las reacciones adversas son cosas que ya vimos con otros también, ¿verdad? El tema de las alergias, ¿verdad? De la toxicidad, eh, pero mucho menos, ¿verdad? Acá lo importante es la toxicidad hepática, ¿verdad? La hepatotoxicidad. El resto prácticamente no se ve mucho. Luego tenemos los derivados de las pirazolonas, ¿verdad? Y aquí importante, más que nada, la dipirona. Y acá recuerden que su nombre es metamisol, su otro nombre, o sea, la dipirona también se llama metamisol. Y no confundan con metimazol. ¿Sí? Esto es metamisol y el metimazol es otra cosa. Esto no es un AINE, ¿sí? Esto es un antitiroideo. ¿Sí? Esto se utiliza en caso de hipertiroidismo. El metimazol. El metamisol es la dipirona. ¿Ok? Dipirona todavía se utiliza muchísimo acá en Paraguay, aunque en algunos países está prohibido. Se prohibió su venta, su comercialización, porque produce un efecto adverso grave y difícil de manejar, aunque es un efecto adverso raro, no aparece casi. Pero cuando aparece es un efecto adverso grave, ¿verdad? Y es difícil de manejar, ¿verdad? Produce agranulocitosis, es decir, una alteración hematológica que se caracteriza por una disminución exagerada, una caída del número de los neutrófilos, de los granulocitos. Entonces, eso principalmente produce una disminución de los neutrófilos. ¿Ok? Y eso, gente, es algo grave, algo difícil de manejar en un paciente, ¿verdad? Que hace uso de dipirona. ¿Ok? Pero, ¿verdad? Como le digo, es un efecto muy raro. Acá
En Paraguay se sigue utilizando porque la dipirona tiene muy buen efecto antipirético. Incluso es más potente como antipirético que el paracetamol. Se suele indicar bastante la dipirona como antipirético. Y también es un potente antiinflamatorio. Entonces tiene buenas características farmacodinámicas. Se absorbe bien por vía oral también. Se metaboliza por vía hepática. Y es muy buen antipirético, ¿sí? Y analgésico. Además de eso, es muy útil en los cólicos, ¿verdad? En los cólicos intestinales y en los cólicos menstruales también. ¿Por qué? Porque tiene una acción miorrelajante, o sea, relaja las fibras musculares, la fibra muscular lisa, ¿verdad? Pero el problema es eso, ¿verdad? En cada 5 a 6, o sea, en cada millón de habitantes puede causar 5 a 6 casos. O sea, la incidencia de la agranulocitosis es de 5 a 6 casos por millón de habitantes año. Es decir, que en un año de cada 5 a 6 millones de personas que utilizan dipirona, 5 o 6 tienen, o sea, van a desarrollar la agranulocitosis, ¿verdad? Por eso es que muchas, creo que en Europa y también en Estados Unidos, sus agencias de control suspendieron el uso y la producción de la dipirona. Como le digo acá, porque es barato, es fácil de conseguir, tiene muy buena acción antipirética, se sigue utilizando. Y hay un efecto inclusive más grave, que es la anemia plásica, donde no solamente disminuye la producción de neutrófilos, sino que también disminuye la producción de eritrocitos. Pero eso es algo más raro aún, se ven 2 a 3 casos por millón de habitantes al año. Hasta acá, todo bien, ¿se entendió? Ok. Los derivados del ácido propiónico, acá tenemos el ibuprofeno y el naproxeno, estos dos quiero que sepan. Son fármacos muy utilizados en el día a día eh, y tienen varias ventajas. Son buenos antiinflamatorios. Su gran potencia, su gran característica es que tienen muy buena penetración tisular, o sea, penetran muy bien en tejidos blandos, sirven muy bien para tratar una faringoamidalitis, una inflamación en las muelas, una alteración, o sea, una inflamación articular, tienen muy buen alcance, muy buena penetrancia. Tiene acción antiinflamatoria, tiene acción analgésica, antipirética, no tan potente como la dipirona, pero también tienen cierta función antipirética y una función antiagregante plaquetaria, ¿no? Se absorbe bien por vía oral, pero los alimentos pueden retrasar su absorción. Dentro del ibuprofeno y el naproxeno son los más utilizados. Hay que saber que el ibuprofeno tiene una vida media más corta y el naproxeno tiene una vida media más larga. El naproxeno en general se administra 2 veces al día nada más. Al ibuprofeno se puede administrar 4 veces al día, 3, 4 veces al día aproximadamente. Y el naproxeno tiene una mayor potencia, o sea, es más potente que el ibuprofeno como antiinflamatorio. El naproxeno suele utilizarse bastante en los cuadros de, ¿cómo les digo? Cuadros reumatológicos, en las artritis reumatoide, la artritis por lupus. Todos estos cuadros
crónicos, ¿verdad? Patologías ahí de las articulaciones, sobre todo se utiliza bastante el naproxeno. El ibuprofeno para todo, ¿verdad? Para cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de inflamación, pero casos más puntuales. Naproxeno entonces es más potente. Todos son antiagregantes, se pueden utilizar para la bursitis, tendinitis, dismenorreas. Dentro de las reacciones adversas, lo mismo, ¿verdad? Pueden producir alteraciones gastrointestinales, pueden producir mareo y cefalea, ¿verdad? Más raro. Hipersensibilidad también es bastante raro. Alteración en la función plaquetaria, aumento de tiempo de hemorragia también es algo raro. Toxicidad gastrointestinal lo más frecuente, o sea, gastritis, úlceras y demás. Ok, ¿qué les parece? Nos tomamos una pausa de 10 minutos y seguimos después con la segunda mitad. Ok, bueno, entonces en 10 minutos regresamos. Vamos a estar ahora hablando un poquito de los derivados del ácido acético, ¿ok? Y acá los que están marcados en rojo son los más importantes: la indometacina, el ketorolac y el diclofenac, ¿ok? Indometacina, ketorolac y diclofenac. Eh, el diclofenac suele ser muy utilizado también para patologías reumatológicas de curso crónico. También puede ser utilizado y es utilizado para tratamiento de dolores transitorios, un dolor de cabeza, un golpe, un dolor de muela, una dismenorrea. Eh, y el diclofenac tiene una cierta preferencia sobre la COX-2, ¿ok? Entonces es muy utilizado debido a ese efecto, y una de las aplicaciones también muy útiles es tratamiento de cólicos renales. El paciente de repente tiene una litiasis ureteral, tiene un cólico renal, el diclofenac produce una disminución, ¿verdad? En la presión a ese nivel, y en general disminuye ese dolor, ¿verdad? Producido por los cólicos. También puede utilizarse el ibuprofeno y demás para tratar cólicos renales, pero el diclofenac está el más indicado, el que funciona más, digamos. Y al tener una preferencia, una cierta preferencia sobre COX-2, afecta un poco menos COX-1 y todas las funciones que habíamos visto con COX-1, que eran eh, la, eh, las alteraciones gastrointestinales, o sea, lo que sería la gastritis y demás. También las úlceras gastrodenales, la alteración de las plaquetas, las alteraciones de la función renal, ¿verdad? Se ven menos alteradas con diclofenac debido a que tiene cierta preferencia sobre COX-2. No es selectivo, o sea, no es exclusivamente selectivo, pero es preferencial. O sea, inhibe en mayor potencia, en mayor cantidad, en mayor intensidad la COX-2 que la COX-1, ¿verdad? Pero sí, tiene todavía cierta inhibición sobre COX-1, aún así. Ketorolac muy utilizado en contextos hospitalarios, se suele utilizar bastante para tratar dolores fuertes,
cuadros, inflamación, porque el ketorolac es bastante potente, ¿sí? Derivado del ácido pirrolacético. Y la indometacina también suele venir en algunas formulaciones. Ok, los derivados del ácido enólico, acá tenemos los Oxicam, inhiben la COX-1 y COX-2, y son piroxicam, tenoxicam, meloxicam. También suelen utilizarse en ciertas ocasiones debido a que piroxicam, por ejemplo, tiene una vida media prolongada. Lo mismo, ¿verdad? Disminuye la síntesis de prostaglandinas actuando sobre COX, disminuye la migración de los polimorfonucleares, se absorbe bien por vía oral y también rectal, se metaboliza a nivel hepático, tiene una unión alta, una tasa alta de unión a proteínas y se elimina principalmente por la orina. ¿Para qué se utiliza? Tratamiento de artritis reumatoidea, osteoartritis. Debido a su vida media prolongada, se suelen tratar estas patologías. Los efectos gastrointestinales son los más frecuentes. Estos raras veces aparecen, ¿verdad? Sobre el sistema nervioso central: mareos, cefaleas, insomnio, somnolencia, depresión y alucinaciones. Dentro de los derivados de ácido antranílico, ¿verdad? El ácido mefenámico es el más utilizado, pero es muy raro, o sea, prácticamente esto no se utiliza, ¿ok? Y tiene las mismas propiedades que los otros que ya fuimos viendo. Pueden producir trastornos gastrointestinales, los más frecuentes, y anemia hemolítica rara, ¿sí? Es un efecto adverso raro. Acá tenemos un resumen un poco de lo que, de algunos, ¿verdad? Del el metamizol, el ácido salicílico, el paracetamol. Y ahora vamos a hablar un poco de los inhibidores selectivos de las ciclooxigenasa. Nosotros veíamos que se podían clasificar en selectivos y no selectivos. Los selectivos tenían una actividad mayor, más potente sobre COX-2. Los no selectivos actuaban sobre COX-1 y COX-2. ¿Qué ventajas daban los selectivos? Los selectivos producían menos úlceras, menos gastritis, menos alteraciones gástricas, son menos gastrolesivos, ¿no? Porque inhiben la COX de la inflamación. No inhiben la COX fisiológica, al menos no inhiben tan potentemente. Es por eso que se suele preconizar, se suele preferir el uso de los inhibidores selectivos de COX-2 para el tratamiento de, por ejemplo, patologías crónicas, reumatológicas. Se suele utilizar mucho los inhibidores selectivos de COX-2 para tratar artritis reumatoidea, ciertas artrosis, ¿verdad? Aportan cierta ventaja, ¿verdad? No tienen tanto riesgo de producir gastritis por AINES, úlceras pépticas por AINES, debido a que no tienen tanta acción sobre la COX-1 del estómago. Pero tranquilamente también se podría utilizar un inhibidor no selectivo y combinar con un protector gástrico, como el omeprazol. Los COX-2 selectivos son fármacos más costosos, o sea, son más caros. Y además se reportaron en algunas series que pueden o se cree que podrían aumentar el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, patologías de la arteria coronaria. Porque se cree que la vascularización a nivel de o sea, del nivel del corazón depende también en cierta manera de la COX-2. Entonces también eso, y además esto no tiene ninguna acción sobre las plaquetas.
Y acá tenemos una lista, ¿verdad?, de los COX-2 selectivos. Recordar que solamente los COX-CIPs, el Calecoxib, Rofecoxib y demás, son exclusivamente selectivos, es decir, solamente bloquean COX-2 y no bloquean COX-1. El resto es preferencial, es decir, tiene una acción tanto sobre COX-2, sobre COX-1, pero sobre todo inhiben COX-2. ¿Ok? Y los selectivos puros son los COX-CIPs. ¿Sí? Eh, bueno, está bien. Sí, bueno, ahora último que les acepto, ¿sí? 5 minutos tienen para entrar los que no entraron y aceptarles. ¿No? Em, bueno, eso es, gente, en relación a los AINES, fue todo lo que... eh, sí, yo creo que también acá, ojalá que no, pero está un tiempo feo, ¿verdad? Ojalá que no caiga, pero puede ser que vaya la luz y puede ser que caiga el internet. Así que, sí, bueno. Eso es en relación a los AINES, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación al tema. Hmm, ok, bueno, em, vamos ahora, quería hablar con ustedes. Básicamente ahora ya terminamos nosotros nuestro temario, ya terminamos el contenido de toda la materia. Entonces, vamos a repasar, vamos a revisar algunos conceptos y solamente eso, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar lo que nos queda, o sea, de esta clase hoy y la siguiente semana para rever algunos conceptos que fuimos estudiando al inicio, ¿verdad? Que son temas que de repente quedan un poco ya olvidados y como el examen final está cerca, entonces les puede servir para recordar algunas cosas. La farmacología es una ciencia, ¿sí? Una ciencia con todas sus ramas, con todas sus características, que se encarga de estudiar ciertos compuestos químicos que tienen una acción sobre organismos vivos. ¿Qué quiere decir eso? Estudia medicamentos que pueden alterar las funciones del ser humano, sobre todo, ¿verdad? Aunque también tenemos farmacología veterinaria y demás, o sea, los animales también utilizan fármacos, los veterinarios también estudian farmacología, pero en general nosotros, para nosotros en nuestra cátedra hablamos sobre la función que tiene en los humanos. Sí, pero en todos los organismos vivos pueden actuar. Entonces es el estudio de compuestos químicos que tienen
la función o la acción de modificar ciertas funciones celulares. El término farmacología proviene del griego farmakon y logos. Farmakon significa fármaco, medicina, veneno, y logos significa estudio, o sea, es el estudio de los fármacos. Medicamento, importante saber definir qué es un medicamento. Es una sustancia química